¿cómo están? Yo soy Luciana Panque, les envío un cordial saludo desde Brasil. Y es un gusto muy grande, no tengo palabras para decirles el gusto que tengo hoy de compartir un poco mis reflexiones sobre mujeres en la política. Es un tema que de hecho está así muchísimo comentado y que bien que está muchísimo comentado. Y que bien que nosotras y nosotros, porque creo que hay varones también hoy aquí en el Congreso reunidos con nosotras, que estamos comentando sobre eso, ¿no? Sobre la representatividad y la presencia de mujeres en los puestos de mando en la política alrededor del mundo. Entonces, me gustaría primeramente saludar a ustedes y presentarme un poquito para seguir mi exposición, que es sobre los arquetípicos de las mujeres candidatas. Bueno, primero, como ya lo saben, soy de Brasil, entonces una disculpa por mi acento. Después voy a presentar un poco unas láminas, un PowerPoint, para facilitar la comprensión de mi raciocinio, porque como no soy hispanohablante, hay algo en mi acento que tal vez pueda no ser muy fácil para entender, pero sí, claro, como estoy trabajando en toda Iberoamérica, creo que algo, sí, ustedes me comprenden. Y además, este trabajo que vengo desarrollando por varios países me dan la oportunidad de compartir con ustedes estas impresiones, estos estudios que nos hacen pensar sobre cómo nosotras mujeres y las otras mujeres se están presentando delante de la sociedad y cómo la sociedad percibe a las mujeres. ¿Ok? Dale. Entonces, yo soy investigadora en mi universidad aquí en Brasil, que es la Universidad Federal do Paraná. Igualmente soy doctora en Ciencias de la Comunicación, tengo postdoctorado en la Universidad UAM de México y hace más de 20 años más de 20 años seguro, que estoy investigando discursos políticos en toda Latinoamérica. Entonces, es investigar, escribir. Ya tengo más de 40 libros y capítulos y papers que escribí en toda mi vida. Esto es mi vida. Además de estar cerca, ¿no?, de mujeres y de la política, de los políticos y de consultores, porque creo que nosotras tenemos un rol muy importante en la sociedad, ¿no?, de enseñar nuestras ideas y tenemos muchísimo que compartir. Entonces, para eso estoy y les voy a compartir aquí una pantalla que son los arquetipos de las mujeres, candidatas. A ver, déjenme regresar aquí, ¿dónde está? Por supuesto que eso se pasaría hoy. Si no se pasa hoy, ¿cuándo se va a pasar, verdad? A ver. Ahora sí, acá está. Aquí, mira. Estos son uno de mis libros. Campañas electorales para mujeres. Esta edición aquí fue la primera que se fue publicada en México y ya no está disponible. ¿Por qué? Porque no vendieron todos. Esta aquí es de la que está en Argentina y la de Brasil tampoco ya no está más disponible porque ya se vendieron todos los ejemplares. Creo que solamente esta de Argentina todavía está disponible. Aquí son mis contactos, ¿no?, mi Twitter y el Instagram. En Facebook también estoy, pero los dos aquí estoy más presente.
y en LinkedIn no estoy todavía. Entonces, a ver, ¿por qué debemos entonces hablar de mujeres en la política? Les traigo aquí unos números, bien, que creo que no es una cosa novedosa para nadie, pero quiero compartir con ustedes en especial los números aquí de mi país, que creo que son un ejemplo de los más fatales, ¿no? de todo el mundo, aunque Brasil es continental, tiene números así absurdos. Bueno, en términos de mundo ya sabemos que solamente los varones están como más de 92% como jefes de Estado, nosotras 7%, y ahora en términos de coronavirus, esse 7% de las mujeres fueron países donde la contención del virus tuvieron así como muchísimo más éxito, ¿no? Fue más exitoso eso en el combate, ¿no? Del corona que muchos hombres, y eso se volvió como en las portadas de los noticieros y los periódicos, así como algo muy fuerte. ¿Qué pasó? ¡Wow! Las mujeres supieron contener el virus. Bueno, ¿por qué no, verdad? Bien, y después aquí hay otros números. Aquí en Latinoamérica es algo muy fuerte, porque todavía hay una participación muy baja de mujeres, y no solamente porque van a pensar, la gente no vota en mujeres. Vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Muy pronto. Pero hay como cuotas afirmativas para que las mujeres se postulen en la política, y pocos países tienen como esas cuotas afirmativas para las sillas, para que las mujeres puedan ascender de hecho al poder. Porque como se pasa aquí en el Brasil, como tenemos las cuotas de afirmación de género, por género, de unos 30% y 70% por género, entonces podría ser 30% de varones y 70% de mujeres candidatas, pero por acá ya se entiende automático que son 30% de mujeres, pero no es eso que dice la ley. Hay como candidaturas, postulaciones de mujeres que se llaman como de fantasía, ¿no? Que son postulaciones que no son verdaderas, donde los partidos no la apoyan, donde la gente no sabe que esas mujeres son candidatas y todo eso. Entonces siguen igualmente todos los varones que son elegidos, las mismas élites que son elegidas. Y eso se pasa no solamente aquí en Brasil, pero en básicamente toda Latinoamérica y varios de todos los países, ¿no? En todo el mundo. Entonces acá, por ejemplo, en 2018, cuando hubo la última votación para los gobiernos estaduales y para la presidencia de la República, nosotros aquí tenemos 26 estados más el Distrito Federal, solamente 19 mujeres candidatas. Y una fue elegida. Hubo varios estados que siquiera tenía mujer candidata en los estados. Mira, no como, y no había candidatas con competencia y con cualidades, seguro, pero ¿de qué? Y otra cosa, ahora este año tenemos aquí en Brasil, 2020, las elecciones para la alcaldía, las alcaldesas y para las concejalas. Tenemos en Brasil 5.570 municipios. En 2016, cuando se eligieron las últimas alcaldías, fueron 600 y pico mujeres elegidas. Entonces, poco más de unos 10% de mujeres. De esos poco más de 10%, solamente 1% de mujeres afrodescendentes. Es otra cuestión, entonces, de
prejuicio. Entonces, pasando adelante, la cuestión de los arquetipos. Los arquetipos tienen que ver con los comportamientos psicológicos y los aspectos sociales de las mujeres. Essas imágenes, los arquetipos, están conformadas muchas veces en el inconsciente y son compartidos por esos grupos sociales. Entonces, se pueden pensar, por ejemplo, cómo se debe ser los roles de género, cómo se deben ser los varones, cómo se deben ser las mujeres, y eso se mezcla en una cuestión psicológica y una cuestión social. Por eso también, si hay como conflictos, ¿no? Por ejemplo, una mujer debe ser necesariamente muy dulce, o debe ser necesariamente madre. Esos son lo que dicen estereotipos. Y también dicen, pero eso no es un arquetipo de la mujer suave. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando se piensa que una mujer debe tener un comportamiento ideal, ¿no? Muchas veces se forma esa opinión con base justamente en eso, en esta cosa, ¿no?, que es esperada de una mujer o de un varón. Son comportamientos ideales. Esos comportamientos ideales, entonces, se comparten como si fueran ideas en determinadas sociedades, ¿no? Y estos conceptos compartidos, ellos son muchas veces visibles y otras no. Entonces, cuando se dicen, las mujeres como categoría, las mujeres son, o los varones son, como si fuera una cosa solamente, como si no fuera algo individual. Entonces, ¿dónde está el individuo? ¿Dónde está una persona? Y eso, en la política se manifiesta que los comportamientos, muchas veces que se espera de una mujer o de un varón político, se expresan de maneras diferentes o se expresan de maneras muy similares. Se puede decir que hay como categorías de comportamientos que se expresan. Y cuando escribí los libros que les comentaba antes, escribí justamente como resultado de mi postdoctorado en México. Entonces, ese postdoctorado es resultado de una investigación con 15 países. Cuando voy ahora enseñar para ustedes estos arquetipos, por ejemplo, esas imágenes ideales en la cabeza de las personas, y tiene como resultado esos puntos que estoy enseñando para ustedes aquí en la pantalla. Miren, esses 3 aqui abaixo. Primeiro, hice como entrevistas formales con consultoras y consultores de la política de 12 países. Les preguntaba así, ¿cómo usted percibe que se hace una campaña de mujeres? ¿Cómo es una mujer candidata? Eso. Y les preguntaba a las mujeres que están en la política de esos 15 países. Mira, el tiempo está ahí, todo el tiempo, esas entrevistas formales que hice con esas mujeres. Y fui percebendo que essas mulheres que he entrevistado desses países tinham como pontos muito centrais e muito parecidos, como com seus obstáculos, com seus desejos, e a vezes com as questões de obstáculos parecidos, aunque su posicionamento ideológico era totalmente distinto, os países distintos, pero el obstáculo era parecido, su manera de presentarse a su público era parecido, y los países muchas veces eran diferentes y su posicionamiento
también diferente. Y una cosa que es importante compartir con ustedes es que no tuve la preocupación de observar si la mujer era de izquierda, de derecha, o si la mujer era candidata a concejala ou se era a presidente da República, porque tive a oportunidade de investigar ou de conversar com mulheres que eram ministra, vice-presidenta, candidata a presidenta, então, mulheres muitíssimo poderosas e mulheres que estavam aspirando, não, empezando na política. E esses pontos centrais muito parecidos. E, además, investiguei essas campanhas de 10 países latino-americanos. A ver, que são os resultados. E, además, desde sempre mantenho, ¿no?, contato com lideresas políticas, com os partidos políticos, que são muito importantes, porque todas as estruturas de silêncio ou de apoio a las mulheres políticas estão aí nos partidos. E, claro, análises ou trabalhos em campanhas políticas mundiais. As lideresas empiezam com su trabalho na questão de, nesses 3 pontos, porque a vezes em mis conferências por el mundo me perguntam, ¿dónde? Ou não há mulheres na política? Les pergunto, como não há mulheres? Claro que há. Então, as mulheres estão como? Muitas vezes são as que já se destacam em la influência familiar, ou na escola, são as líderes aí, ou que já estão lá em la política, la família já é na família política. Depois, são as que estão em los partidos, pero muitas vezes os partidos não lhe dão a oportunidade. Depois, também os sindicatos, as organizações civis, todo isso. E, por fim, as mulheres que são servidoras públicas ou que são abogadas, médicos, ou todo isso, e que sentem como, não, agora é meu tempo de ser servidora, não? De entrar na política e fazer diferente. Muy bien, déjeme solo ver el tiempo porque tenemos tiempo para la conferencia. Sobre la cuestión de la hipótesis. Sobre liderazgo femenino. Entonces, mira, esas mujeres tienen interés. Y me preguntan muchas veces, muy bien, si son elegidas, ¿se puede afirmar que hay liderazgo femenino? De esas mujeres que son el 7%, ¿no?, mundiales, o los 15, 20% aquí en Latinoamérica y otras partes del mundo, ¿se puede decir que hay un liderazgo femenino? En otras partes, no solamente en la política, se puede decir, bueno, estoy hoy trabajando con algunas hipótesis. Por ejemplo, primero, decir que sí, no sé, debemos investigar con muchísimo cuidado para que no se presione todavía más las mujeres, porque como hay pocas mujeres, como en las partes empresariales y otras más, y muchas veces las mujeres tienen más estudios, trabajan más tiempo, etcétera, etcétera, tener más presión, porque nos cobran más efectividad, más tiempo, más dedicación para hacer tal cual un varón. Pero nos cobran más. ¿Por qué? Porque si algo se da mal, ya dicen, las mujeres no pueden hacer tal cosa. Es como un error de una se convierte en algo fatal para todas. Eso no se pasa con un varón. Si un varón hace un error, no dicen, los varones no pueden hacer tal cosa, pero a las mujeres sí. Entonces, corremos el riesgo de idealizar o estereotipar las mujeres como las santas, las perfectas, las maravillosas, y como si fuéramos las salvadoras del mundo. De mi parte, creo que es necesario el equilibrio, siempre. Entonces, a ver, ¿no? Después, lo que tengo observado que sí, que hay una otra manera de inteligencia emocional, muchísimo más. Aquí abajo escribo sobre la objetividad
cooperación y participación. Esos 3 puntos tengo observado por mis entrevistas, que les comenté antes, y por mi trabajo con las mujeres, y además con esta actuación en el combate del coronavirus, porque las mujeres tomaron acción frente al corona. No se quedaron intentando, a ver, para no se quedar mal con los grupos de presión, por ejemplo, con la economía, con la gente que les pagó la campaña electoral, o cosas así, como se está pasando hoy en mi país, que la economía está delante de la gente. Entonces, no, primero vamos a cuidar de una cosa después de la otra, y ya. Taiwán, por ejemplo, si no me falla la memoria, fueron 24 muertos. Y aquí en Brasil ya se pasaron como 230.000. Es una fatalidad tremenda. Es una cosa que no me entra en mi cabeza. Porque se falta ¿qué? Cooperación, participación en las decisiones, escuchar a otras personas y objetividad, tomar una decisión. Lo que tengo observado en mi tiempo de trabajar con comunicación política es que el liderazgo femenino hay una tendencia a decir las cosas que sí o que no. A la vez, el liderazgo masculino tiene que ver, decir, vamos a charlar mañana, después, tal vez. Entonces, esa objetividad veo que está muchísimo más presente en liderazgos femeninos. Muy bien, entonces las mujeres candidatas. 3 arquetipos están muchísimo más destacados. 3, esos 3 principales que les estoy enseñando, que tienen las subcategorías. Si tuviéramos más tiempo, y claro, si estuviéramos juntas, les enseñaría videos con ejemplos, todo eso, pero ahora nos queda solamente explicar para ustedes de una forma más rápida, pero creo que lo suficiente para que ustedes puedan observar de una otra manera la comunicación, los discursos y todo eso de las mujeres candidatas, y además si usted no es una candidata, ya sabe. Muy bien, la primera, la guerrera. La guerrera es la líder que está aquí. Bueno, primera cosa, chicas, nosotras mujeres que estamos en la política, todas nosotras somos guerreras, porque estamos entrando en un universo masculino, un universo que todavía nuestra sociedad, hace menos de un siglo, está entendendo que las mujeres sí toman decisiones en los espacios públicos. Entonces, una mujer que hace pouco menos de um siglo, em vários países todavia não toma as decisões públicas, estamos falando de todo o mundo. Então, uma mulher que alça a voz publicamente para tomar decisões hacia a seu redor, hacia sua comunidade, é uma guerreira, porque há que ter valentia, há que ter valor, confiar em si mesma, saber que pode hablar algo que va a hacer una contribución para la gente, ¿no? Y es una mujer guerrera, es una mujer fuerte, es una mujer empoderada en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, esta mujer es una guerrera, como nosotras también somos. Busco hacer como esta subdivisión entre la líder y la dura. La lideresa tiene un poco más de carisma, porque sabe cómo conquistar a la gente que se una con ella. Y la dura es la mujer que muchas veces sufre una crítica, en especial de varones, obvio, cuando se toma un poco más así de decisión, ¿no? Porque si un varón se toma la decisión, dicen, este hombre, wow, ¿no? Es fuerte, es macho, pero macho entre comillas, ¿no? Pero si una mujer hace eso,
ah, no, esta mujer no está loca, esta mujer está, no, está muy enfadada, no se puede hablar con ella. Mira, quando se habla isso para uma mulher, se diz muito mal de ela, ¿no? Esto es una cosa muy mala de nuestras sociedades en general. Pero esto fue lo que percibí en términos de arquetipos. Que isso quer dizer? De la maneira que essas candidatas se comunicam e de la maneira que são percebidas em sua comunicação. Ojalá que se haya quedado claro para todas. Después es el arquetipo de la madre. Muy bien, la madre. La madre no necesariamente es la madre biológica, pero el arquetipo de la mujer que cuida, la mujer que es la que, además que cuida, ¿no? La mujer que apapacha, la mujer que está pendiente, ¿no? Que escribí ahí, pero la que genera una vida nueva, la que está, las que es suave. Entonces, por eso que hay esses dos subcategorias aqui, que são, la primera, pendiente en sentido de, voy a cuidar de mi gente, déjeme escucharte, estoy aquí por ti, y en sentido sensible, que es, primero te voy a escuchar, sé cómo te sientes, tengo hijos, y así va. Entonces, la madre, en la sociedad latina, así es, quiere investigar la sociedad europea y además otras sociedades continentales para ver si en otras sociedades se pasa tal cual como en la latina. Pero en la latina, la madre es casi una santa, ¿no? Y la madre siempre tiene razón, y la madre, wow, es toda una presión hacia la madre. Y además, mujeres que no son madres, igual sienten una presión, porque no todas quieren ser madres. No, y hay varias cuestiones en relación a la maternidad. Y un punto muy importante, la maternidad es una construcción social. Es una construcción social. Hay países donde una mujer debe en sentido social, tener como 5, 10 hijos, otros 1, 2, si los tienen más libertad de elección, la pareja tiene más libertad de elección. Otros países donde los padres, ¿no? Los varones abandonan la madre y ya. Otros donde eso nunca se va a pasar. Entonces son concepciones, ¿no? Pero en términos de arquetipos de mujeres candidatas y de la cuestión política, la madre es muy valorada. Después, por último, la cuestión profesional. Es cuando la mujer se posiciona, se presenta con sus características profesionales. ¿Qué eso significa aquí? Primero, la trabajadora. Es cuando dice que va a hacer todo por su pueblo, que tiene, por ejemplo, una formación profesional, por ejemplo, soy ingeniera y puedo hacer determinada cosa, o siempre trabajé en mi vida, cosas así, ¿no? Busca enseñar sus cualificaciones profesionales. Y la segunda es una categoría muy polémica, o algo de polêmica, que é quando a mulher muitas vezes está relacionada com um varão, quando há um padrino político, que muitas vezes foi aqui como o caso de Dilma, não? Que era uma super profissional e muitas vezes seu histórico profissional foi borrado ou como mesclado, não, por Lula. ¿no? Entonces parecía subordinada. Entonces ese es un aspecto que no es bueno, por supuesto, no, porque le sacaba su poder personal de decisión. Entonces, siguiendo adelante, si hay diferencias entre una campaña electoral de una mujer para un hombre, voy a hacer entonces muy resumido. Ojalá que en otra oportunidad podamos reunirnos una vez más para tratar de
punto a punto, otros temas que tal vez ustedes se pueden manifestar que tengan ganas de conocer y todo eso. Segurísimo que la fundación será nuestra intermediaria en todo eso, y lo más lindo que esa pandemia se resuelva muy pronto y podamos nos encontrar y nos abrazar y nos conocer personalmente. Pero bien, entonces, como todos ya sabemos, nosotras tenemos aquí retos muy fuertes, ¿no? En relación a los varones. Entonces, primero reto seguro que es los partidos apoyarnos. Nosotras tomar la decisión entre los partidos apoyarnos, la sociedad vernos como candidatos potenciales, votar en nosotras. Tenemos que pelear por espacios de voz, que los partidos, de hecho, no nos saquen el derecho de hablar, el derecho de estarmos delante de las pantallas y todo eso. Esto creo que es uno de los principales desafíos que nosotros enfrentamos. Otra cuestión, no es necesario decirnos que somos mujeres, porque nuestro cuerpo ya habla. Hable que soy mujer, por eso vote en mí, o cosas así. Si tu plataforma, por ejemplo, de campaña es más feminista, por ejemplo, una campaña no crea en conversa, en charla de gurús, por favor, porque no hay fórmula para campañas electorales. Cuide com discursos machistas, que a vezes há consultores, ¿no? Que se creen muy progresistas, que no son machistas, que no sé qué, pero que reproducen exactamente lo que nosotras no queremos. Entonces, cuiden. Y cada quien tiene una campaña electoral. Usted, si es candidata, usted es única, punto. Después, cuidar para no encasillarse en los temas de género, en especial si este no es tu tema. Es otra cuestión polémica, pero es real. ¿Cuál es tu tema? Si tu tema es medio ambiente, salud, educación, no sé cuál es tu tema. Esto es necesario, esto es una consultoría, porque cada quien es diferente y su tema igualmente es diferente. Muy bien, el hecho de nosotras sermos mujeres es excelente, porque las candidaturas femeninas es como un plus, ¿no?, en la sociedad. Por fin, las mujeres, en especial, aquí abajo que estoy hablando, muchas veces van a decir que son guerreras o se presentan como guerreras, porque ellas se ponen como madres, que es el siguiente punto. Porque cuando una mujer es madre, dice, hago todo por mis hijos. Y muchas veces eso en ese arquetipo se reproduce tal cual en su campaña electoral. Entonces, hago todo por mi pueblo, así como lo haría por mis hijos. Eso se ve mucho, que en Latinoamérica clasificamos como la madre pública o la supermadre. Ahí sí es muy exitosa todo eso. Por fin, aquí les invito a formar parte de esa cuestión, porque hace falta esa cultura política, ¿no? ¿Sabe eso de cada vez que una mujer elegida está en la pantalla, o la mujer que hace determinada cosa? ¿Sabe? Tengo el sueño de que sea tan natural nosotras formarmos parte de los puestos de mando, que ya sea tan normal. Por eso preguntar si están haciendo el maternalismo, ¿no? En sentido bueno de la cosa. El matriarcado, no sé. Pero en otra pregunta, si el equilibrio está llegando.
Porque si nosotras estamos reunidas con cosas tan fuertes y estamos hablando de eso todo, creo que el cambio ya está. Estamos trabajando por el cambio. Y el cambio es generacional. La cosa ya está se pasando. Entonces tengo muchísima esperanza que esa cuestión de naturalizar ya está se pasando. Cuando empecé a trabajar con eso, investigar, era muchísimo peor. Nadie hablaba de eso. Yo llegaba así en las conferencias para hablar de eso como si fuera una extraterrestre. Les juro, hay miles de cosas para compartir con ustedes. Ay, cosas graciosas, cosas así que vamos a reír para no llorar, pero sí, sí pasaba. Muy bien, quiero terminar mi conferencia con este reto. Que para quien está aquí conmigo hasta ahora, en la próxima elección en tu país, vamos votar solamente por mujeres en nuestros países. Las próximas elecciones, ¿por qué no? Vamos a hacer eso, es un reto. Todas las veces que hablo con la gente les pregunto eso. A veces los varones me miran así, un poco así, ¿no? Ay, Lucy, no habla eso, ¿por qué habla eso? Bueno, ¿por qué no? Se nos pasamos toda la vida votando por los varones. ¿No? Nos decían que no había mujeres, o empezamos a votar por mujeres hace poco tiempo, porque antes no había mujeres candidatas, no tenían una oportunidad. No es la hora de hacer como equilibrio, ¿por qué no? Entonces aquí están mis contactos. Espero que sí, que ustedes puedan entrar en contacto conmigo, me acompañar en las redes, que podemos charlar, intercambiar muchísimos contenidos. Y ya les comenté, espero de verdad que podamos elegir más mujeres. Yo voy a votar en mujer, ya voté en mujeres, las últimas, y las otras, y las otras, y estoy haciendo mi parte. Entonces, si nosotras queremos un cambio, un equilibrio, ¿verdad? Tenemos que empezar por nosotras, alrededor, 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 y crear una ola para que el equilibrio llegue a nuestro planeta en todas las áreas. No queremos una guerra de sexos, queremos simplemente el equilibrio, la paz, la justicia, ¿no? Hacia nosotras, a las nuestras hermanas, a nuestras hijas, ¿no? Y así vamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy emocionada de estar aquí y de verdad espero que podamos nos encontrar y mantener contacto. Un beso y hasta la próxima.